Bien, buenas tardes, queridos amigos y amigas que nos acompañan en Radio San Camilo. Estamos aquí transmitiendo en directo nuestro programa Caminando Juntos. Estamos viernes 16 de mayo, 4 de la tarde, casi en punto hemos empezado. Estamos haciendo nuevamente el programa de manera virtual. Bueno, el día de hoy tenemos anunciado realizar un programa acerca del jubileo, del año jubilar, que es este año 2025, es año santo. Eh, Está en ejecución el jubileo, el año jubilar, ¿no? Fue, bueno, convocado por el Papa Juan Pablo II en el año 2000, hace 25 años, y dispuesta su realización, pues, por el Papa Francisco de acuerdo a lo previsto, ¿no? Y bueno, todos sabemos que el Papa Francisco, pues, enfermó en diciembre, en enero fue internado, estuvo 38 días internado en una clínica. Todo eso ha ido interfiriendo con la ejecución de las actividades previstas por el año jubilar, por el jubileo. Sin embargo, sigue siendo, pues, el año santo, ¿no? Y entendemos que el Papa León XIV continuará con las actividades previstas, ¿no? Y el jubileo, además, no solo es en el Vaticano, en Roma, sino es en todo el mundo, en todas las diócesis, en todos los lugares del mundo, ¿no? Aquí estamos con Gladys Izaguirre. Ella, por ejemplo, vive en Caraballo. Eso es una diócesis. La diócesis de Caraballo tiene su propio obispo, ¿no? Yo estoy en la Arquidiócesis de Lima, aquí también tenemos nuestro arzobispo y hay lugares, actividades previstas así en cada diócesis referidas al jubileo. Bueno, hemos contactado con Gladys Izaguirre, nos hemos comunicado con ella para entrevistarla en este programa. Entonces, la primera parte del programa vamos a dedicarla a eso. Ella vive en Lomas de Caraballo. Es un sector, es un lugar, una zona del distrito de Caraballo, que tiene problemas muy delicados referidos a poblaciones vulnerables, a seguridad, a acceso a servicios, o sea, a los servicios del Estado, a los servicios que el Estado debe brindar a la población. Y el Estado es también el gobierno local, pues, ¿no? El Estado tiene niveles, nivel nacional, nivel regional, nivel local. Nos referimos a la Municipalidad de Caraballo, obviamente, ¿no? Entonces, conversamos con Gladys y decidimos entrevistarla así de manera virtual en este programa el día de hoy y empezar a conversar sobre Loma de Caraballo, porque más adelante seguramente vamos a tener la ocasión de hacerlo con mayor tiempo, porque es un tema que nos interesa, a mí en lo personal me interesa, porque conozco Lomas de Caraballo, he trabajado ahí en varias oportunidades, hemos ejecutado proyectos de intervención, sobre todo con niños trabajadores, a lo largo de más de 20 años. Quien me ha referido a Gladys es Freddy Calisto, que como ustedes saben, normalmente es quien nos vincula con las personas que entrevistamos nosotros aquí en el programa Caminando Juntos, ¿no? Entonces, bienvenida Gladys, gracias por estar con nosotros. Vamos a conversar contigo en esta primera parte del programa y luego en la segunda parte ya desarrollaré yo el tema que teníamos previsto acerca del jubileo, ¿no? Entonces, Gladys, por favor, en primer lugar te pido que, bueno, te presentes y nos digas cuál es el colectivo, la institución, digamos, la asociación comunal, comunitaria a la que tú perteneces y a qué se dedica. Te escuchamos. Ok, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes con todos. Yo soy Gladys Izaguirre Olortegui, presidente de la Asociación de Grupo Impulsor de Plan de Desarrollo Concertado de Lomas de Caraballo, para abreviar AGIDELCA, ¿no? Como es bien largo el nombre, se ha abreviado a AGIDELCA. Bueno, AGIDELCA es una organización social sin fines de lucro, formalmente constituida con personería jurídica en registros públicos. Ya va a cumplir aproximadamente 20 años de organización que se inició. A ver, ¿por qué nace AGIDELCA en este sector del distrito de Caraballo, que es el sector Lomas de Caraballo, el sector 9 y 10? Bueno, los alcaldes lo han
sectorizado, pero Lomas en sí son dos sectores, el sector 9 y 10, que está conformado el sector de Lomas. Aquí, como en muchos otros lugares y otros distritos, tenemos muchas necesidades y problemáticas que resolver, ¿no? Es por eso que Ajidelca nace ante el abandono de la autoridad local, que poco o nada hacen por este sector. Y en este sector tenemos lo que tenemos es gracias a la lucha de los dirigentes, de la misma población, que ha luchado durante años, ha gestionado durante años para tener lo que se tiene hoy. Por ejemplo, el agua y desagüe. Fueron más de 10 años de lucha, de gestiones, que hasta que por fin, en el año 2011, logramos que el gobierno central nos apruebe el proyecto, ¿no? Y por fin, 2012, inició la obra, terminó en el 2013, un año durado, pero todavía un año después nos abrieron el caño del agua para usarlo, ¿no? Y así, con 5 años de gestión, por ejemplo. Gladys, perdóname, permíteme una interrupción. ¿Y ustedes saben por qué fue esa demora? O sea, ¿por qué tardó un año después de haber concluido las obras para que puedan claro, contar con el servicio? Cuando se ejecutó nuestra obra, la Petar de Puente Piedra, que es a donde va el desagüe de nosotros, sí. prácticamente estaba a punto de colapsar. A propósito de Puente Piedra, permíteme, discúlpame que te interrumpa, una pequeña explicación para que las personas que nos escuchen comprendan un poco. Lomas es todo un sector, tú dices son dos sectores según la zonificación que ahora ha hecho la municipalidad, ¿no? Es toda una zona grande que territorialmente pertenece al distrito de Caraballo, pero sin embargo está más cerca a Puente Piedra, ¿no es cierto? Exacto. O sea, para llegar más fácilmente, digamos, antes se iba solamente por la Palmicada Norte, creo que a la altura del óvalo de Zapallar, se ingresa a la derecha y son ahí como 6, 8 kilómetros hacia adentro. Así es. Pero ese territorio es de Caraballo, sin embargo está más cerca a Puente Piedra. Yo recuerdo las épocas en que no existía el puente, no había el puente para pasar, digamos, del lado donde está la municipalidad de Caraballo, o sea, la avenida Tupac Amaru, la zona del Progreso, el San Pedro, la parte antigua de Caraballo. Ahora se pasa por un puente que cruza el río Chillón. Ese puente tiene recién, no sé, hace unos años, 10 años, tiene tener más de 10 años. Sí, ya, más o menos. Sí, en las épocas que yo conocí la zona de Lomas, hace más de 20 años, no había ese puente. Entonces, para ir de Caraballo, o sea, de la municipalidad de Caraballo hasta Lomas, había que dar una vuelta enorme y demoraba en carro más de una hora, ¿no? Ya, entonces, los servicios que recibía Lomas, normalmente, los pocos servicios, los recibía de la municipalidad o de la zona, digamos, de Puente Piedra, de las instituciones del Estado que están en Puente Piedra, o sea, los centros de salud, la comisaría, pero al no pertenecer a Puente Piedra tenían problemas normalmente porque hay instituciones que tienen demarcado su territorio y que no te dan los servicios si es que tú no perteneces o no vives al distrito donde ellos se encuentran. Una cosa así. O sea, yo recuerdo que en esas épocas los problemas eran graves por ese tema. No había contacto con Caraballo, no recibían nada prácticamente de la municipalidad de Caraballo. Y ahora tú me estás diciendo que ahora tampoco. O sea, ya hay más comunicación, pero sin embargo tampoco la municipalidad de Caraballo brinda o atiende los servicios que la población requiere, ¿no? A propósito del agua, cuando yo conocí la zona, tuvimos un proyecto ahí, me acuerdo, del año 2004, 2005, con Freddy Calixto, y no había pues agua potable. Era una zona en la que subían los camiones cisterna a llenar los cilindros o los tanques de agua que las personas tenían en sus casas, y el agua que los camiones subían pues era dudosa, pues, ¿no? O sea, no se sabía con certeza si era agua potable o no.
Entonces ya, discúlpame, eso como para situar un poquito Eso, qué es Lomas, dónde está y cuál es el problema, ¿no? Ahora, lo claro. del agua, me estabas contando lo del agua. ¿Qué pasó? ¿Por qué se Eh, demoraron tanto? Cuando se culminó las obras, el desagüe a donde iba a llegar de nuestro sector era a la PETAR de Puente Piedra, a la planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Es ahí que llega nuestro desagüe y esa PETAR ya estaba casi por colapsar, ¿no? Y entonces fue por ese tema que no querían abrir porque en esos momentos nos decían que tenían que construir otra PETAR o ampliar la que hay y para que pueda ir el desagüe de nosotros. Y entonces esto es algo que nosotros no aceptamos, ¿no? Y tanto es así que prácticamente con amenazas al gobierno de Ollanta Humala, que íbamos a salir toda la población, sin excepción de nadie, niños, ancianos y todo, íbamos a salir a una marcha. Recién nos abrieron en abril del 2014, recién nos abren el cañito para poder consumir el agua. Y solamente nos dieron en esa época 2 horas de agua de abastecimiento. Entonces, y ahorita en la actualidad tenemos 4 horas, nos han aumentado 2 horas más. Igual seguimos guardando el agua en los tanques, en los cilindros, en lo que tenemos, porque obviamente no tenemos agua todo el día, ¿no? Sí, y eso, Era mira, ese el tema. es algo terrible porque en verdad el agua es necesaria para la vida, ¿no? Así Y el es. agua es un derecho humano. Sin agua no se Exacto. puede vivir. Entonces, y aquí, fíjense, queridos amigos y amigas, en Lima, una ciudad capital del Perú, ciudad de 11 millones de habitantes, todavía hay población que no cuenta con el servicio de agua potable, ¿no? Solamente unas horas al día. O sea, es una situación realmente trágica, ¿no? Terrible. O Así sea, es. es un derecho. En realidad es un derecho. Sí. Así es. Bueno, y Mira, y sí, déjenme adelante. decirle, señor Gersi, que en la actualidad eh, estamos, desde que se terminó nuestras obras de agua y desagüe, hemos estado detrás del proyecto de la PETAR de Puente Piedra. Años estamos atrás, ahí ante Sedapal. Y tal es así que en el 2019 por fin empezaron a hacer el expediente técnico de la ampliación y mejoramiento de la PETAR de Puente Piedra. Pero lamentablemente estamos 2025 y aún no se termina este proyecto del expediente técnico. En la actualidad hay muchas interferencias para que este proyecto pueda terminarse de hacer. Sí. Mira, Lamentablemente, sí, permítame. había un tema de saneamiento, o sea, me parece que una parte de Lomas no podía tener un saneamiento legal debido a que era una zona, un terreno que antiguamente había sido relleno sanitario, me parece. ¿Es así? Justamente eso. Aquí en la zona de Huarango, ya hacia arriba, hacia el cerro, Sí. digo, porque por fin hemos logrado que se clausure ese disque relleno sanitario, entre comillas, ya porque estaba totalmente contaminando tanto los suelos y aires de este Claro, sector. ya, pero ese era un ¿Ya? relleno sanitario, digamos, formal, utilizado por Claro, la Municipalidad de claro. Lima, ¿no es cierto? Así es. Estaba ahí cerca. El terreno es de la Municipalidad de Lima. La concesión lo tenía en ese entonces Relima. Luego cambió de nombre a Innova Ambiental. Nos ayudó muchísimo el informe y del estudio que hizo OEFA en el año 2017, tanto de los suelos y aires de aquí, de este sector, de todo el sector de Lomas de Caraballo, en la cual lanzaron ese informe, encontraron en los suelos y aires plomo, mercurio, cadmio, arsénico, muy alto, por los niveles bien altísimos
y que ponía en riesgo la vida de la población de Lomas de Caraballo, ¿no? Tal es así que con ese informe nosotros hemos empezado nuestra lucha en el año 2021, perdón, con mucha fuerza hemos hecho plantones en el Ministerio del Ambiente 2 veces por mes, en OEFA, en la Municipalidad de Lima, pidiendo que se clausure ese botadero de basura. Nosotros le pusimos un botadero de basura porque aunque sea formal, no cumplía con hacer los trabajos como debe ser un relleno sanitario, ¿no? Tal es así que con todo eso nosotros hemos luchado duro hasta que por fin la gestión de ahora, que el alcalde López Aliaga, fue su compromiso de campaña de llegar a él a la alcaldía, lo iba a clausurar. Y tal es así que apenas asumiendo el cargo en el 2023, de enero, febrero, lo clausuró temporalmente por 30 días y hizo todo lo necesario para hacer los cambios que se necesitaba y clausurar definitivamente, ¿no? Tal es así que hoy en día ya está clausurado ese relleno definitivamente. Se cambió la zonificación del lugar y todo eso. Y eso ha permitido de que esto ya no continúe el relleno, ¿no? Entonces, por ese lado, un poco más tranquilo, porque estaba muy, muy contaminado totalmente los suelos y aires de este sector. Sí, la contaminación era muy fuerte, ¿no? Así es. Y eso También también... me parece, no estoy seguro, pero me parece recordar que había un tema de minería, de extracción Todavía, de algunos, sí, todavía sigue habiéndolo, sigue y habiéndolo. es una minería Eh, informal. sí, la mayoría son mineras informales que extraen la arcilla para hacer Arcilla, ¿no? ladrillos. Sí, la arcilla Ya, para hacer ladrillo. Y hay bastante, todavía hay mucha informalidad aquí. Pues las autoridades no ponen las cosas en su lugar como debería serlo, ¿no? Y eso es un poco también otra problemática que la población seguimos luchando hasta dime, la actualidad. ¿qué presencia tiene actualmente la Municipalidad de Caraballo? Porque yo recuerdo, como te digo, antes que exista el puente ese famoso, la presencia era muy poca y luego instalaron ahí una agencia municipal, Así es. una pequeña oficina ahí en Huarango, en el paradero Huarango, Sí, sí. en el cruce, había una agencia municipal y al frente unas aulas que a veces utilizábamos nosotros para nuestras actividades, ¿no? Ahí Claro. a veces atendía un personal de la DEMUNA, de Ujú. OMAPED, ¿no? Y había Sí. un jefe, un encargado ahí de la agencia municipal. No sé si eso sigue existiendo y qué tipo, en todo caso, de servicios brinda la Municipalidad de Caraballo ahí a la población. Sí, sigue existiendo la agencia, pero ya no está en Huarango, sino se ha mudado a la urbanización Santa María. Ya ahí han alquilado una casa y ahí se ha instalado la agencia. La agencia funciona con algunos temas, pero no directamente. Cualquier cosa que se presente, alguna solicitud, algo, eh, el personal de la agencia tiene que llevarlo a la principal, ¿no? Y demora la gestión o el trámite que uno hace, ¿no? En lo personal no utilizo la agencia porque demora un montón y prefiero irme directamente a la principal para cualquier gestión, ¿no? En vez de estar esperando un montón para que atiendan, ¿no? Eso eh, es muy escasa la presencia de la municipalidad
Hay algunas obras que ya se han ejecutado, pero eso es gracias a la gestión de los dirigentes que han hecho durante años y que por fin estos últimos años está saliendo, ¿no? Esas obras de gestiones de hace años atrás, ¿no? Ya. Y Gladys, y bueno, los contactos que yo he tenido con Osma de Caraballo han sido casi siempre referidos al tema del trabajo infantil, los niños, niñas y adolescentes que trabajan. claro. Bueno, la actividad principal en la zona era siempre el acopio, recolección, acopio, segregación de residuos sólidos, ¿no? Así es. Para el reciclaje, lo que comúnmente se llama como el reciclaje. Uh-huh. ¿Tú me puedes comentar algo sobre eso? O sea, los niños trabajan, es un lugar donde hay alta presencia de niños realizando esta actividad u otras actividades. ¿Cómo está la situación actualmente? Actualmente ya no hay mucho trabajo infantil. Si antes lo había con el reciclaje, era por la presencia del relleno, ya, y justo ahí toda la entrada del relleno, todos se dedicaban al reciclaje. Ya una de nuestras luchas también fue con ellos, con los vecinos que viven ahí, porque ellos no querían que se cierre porque era su medio de ingreso, ¿no? Es comprensible por esa parte, pero más era nuestra lucha por la salud de la mayoría, ¿no? Del resto de la población, que algunos cuantos que trabajaban ahí. Como ya no hay reciclaje mucho, hay pocos los que todavía están ahí, que se dedican a ese trabajo. Ya no hay muchos niños, prácticamente casi nula, podría decirlo, con el tema del reciclaje de niños. Actualmente esto se está tratando de que los niños pues se dediquen a lo que corresponde, ¿no? Sus estudios y otra cosa, ¿no? Todavía hay algunos cuantos, algunos padres, madres solteras o de algunos hogares disfuncionales que todavía necesitan apoyo más que nada, pero ya no es tanto como lo era aquellos años, ¿no? Es fuertísimo el trabajo infantil en aquellos años. Ahorita Sí, ya no es mucho. Uh-huh. sí, Gladys. Un poquito más hablando de Agidelca, que es la asociación, grupo impulsor del Plan de Desarrollo Concertado de Loma de Caraballo, ¿no es cierto? Ustedes Así es, agrupan a representantes de todos los pueblos de Loma, porque Loma es de enorme. todos, sí, es enorme, sí. Así es. En la actualidad, sí, en el año 2011-12, cuando inició nuestras obras, el, el estudio que hizo Sedapal para hacer el agua de desagüe identificó 84 pueblos. En la actualidad, eso diría que se ha duplicado, Ah, porque hoy en día existe los asentamientos humanos, asociaciones de vivienda, centros poblados y urbanizaciones, que también están agrupados en la organización de Agidelca. Ya, tal es así que con 5 años de gestión logramos que Cálida entre aquí a la zona con el programa el Bono Gas, y se puso el gas casi para toda la población, incluidas las urbanizaciones, ¿no? Y el sector 10, que es la que está, tiene el estrato 1, según INEI, en extrema pobreza, se logró que le pongan totalmente gratis, ¿no? No se le ha cobrado ni un sol, solamente su consumo es lo que están pagando los vecinos del sector 10. Del sector 9, que es donde yo vivo, estamos pagando el 25% de la inversión, ¿no? Y muy aparte del consumo, pues, ¿no? Es bastante cómodo.
que hemos logrado. Al principio no habíamos pensado que el programa Bonogas se diera, porque en ese momento, cuando estábamos haciendo las gestiones, ya no había ese programa. Pero en el gobierno del presidente Sagasti, antes de irse, él nuevamente reactivó el programa y al toque Cálida, después de años de gestión, dijo, no, este programa se va para Lomas, ¿no? Y empezó las obras en el 2021, en el 16 de agosto del 2021, inició nuestras obras. Qué Y muy bueno, qué bueno. contentos por eso, ¿no? Muy contentos por eso, todos tienen, todavía hay algunos cuantos pueblos que le falta, Sí. pero igual estamos viendo ahí que Cálida los incluya en el siguiente plan quinquenal, ¿no? Que va a empezar el próximo año. Sí. Entonces, son logros que el pueblo, que las comunidades van consiguiendo, ¿no es cierto? Con Así es. esfuerzo, coordinando, presionando a las autoridades, haciendo incidencia, con el Así Estado, es. ¿no? A distintos niveles, como digo, o sea, con la municipalidad, pero también seguramente con los ministerios. Has Así mencionado el es. Ministerio del Ambiente hace un momento. Y entonces, Agidelca además tiene presencia y representación en todos los pueblos. Yo recuerdo que eran como 100 pueblos. Tú has mencionado Sí, 87, no sé. Y ahora dice que 89 son... en el año 2011. Ya, Pero correcto. hoy, 2025, se ha duplicado esa cantidad. Sí. Hay muchas O más sea, quiere decir que asociaciones. hay, tú percibes que haya migración, o sea, que haya gente que se reasienta nuevamente en la Así es. zona. Así es. Así es. Y bueno, yo lo que he visto en zonas periféricas de Lima, tipo Independencia, Comas, es que hay migración interna nuevamente, o sea, personas que vienen de la sierra, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Así es. Pero supongo que también habrá migrantes extranjeros, ¿no es cierto? Extranjeros, sí, también hay venezolanos acá, pero la zona agrícola, que es el sector 9, que fue anteriormente, ya, Sí. ha cambiado la zonificación. Ahora son la urbanización Santa María, por ejemplo, ¿no? Ya. Que anteriormente era la Hacienda Pueblo Viejo. Sí. Ya este sector ya es la urbanización Santa María, donde la inmobiliaria Centenario está urbanizando, y Sí. los condominios de los villaclubs, donde han venido desde Lince, San Martín de Porros, Es desde correcto. diferentes lugares, personas de San Sí, Isidro, por ejemplo. exacto. Es más, el vicepresidente de Agidelca actualmente, que vive en una de las urbanizaciones, la planicie segunda etapa, por ejemplo, él vivía en Lince, ¿no? Y se ha venido Ya. para acá. Y yo le Ese preguntaba, fenómeno, sí, Gladys, tienes razón. así es, Ese fenómeno lo hemos observado con Freddy desde hace un par de años en otra zona de Caraballo, que es Torreblanca, ¿no? claro, Por la claro. Tupac Amaru, ya pasando el kilómetro 22, 23, saliendo como ya donde empieza la carretera Canta. Así, Ahí claro. todavía hay zonas rurales. Y Sí, hay sí, sí, lugares que son una especie de pueblitos sí. rurales, tipo los pueblos de la sierra, donde la Así gente es. se dedica a la agricultura. Pero conversábamos con un director de colegio ahí, me parece que ha sido el año pasado, el anteaño pasado, y nos mencionaba esto que tú estás diciendo, o sea que Caraballo está recibiendo población que se reasienta, pero población de Lima, o sea, Así de es. otros distritos de Lima, de Sí. Lince, Pueblo Libre, seguramente, no sé, yo Sí, estoy en Pueblo Libre, por ejemplo, ahorita, que hacia allá están comprando los terrenos que sí. antes eran terrenos agrícolas y que luego se ha cambiado la zonificación. Ujú. Y que en algún sentido es una pena, ¿no? Porque era zona, todavía nosotros hemos conocido pues el Agrícola, sí. Piedra y Ujú. Caraballo como zona, como en gran parte zona agrícola, ¿no? Y son Así terrenos es. que se pierden para ser convertidos, para ser urbanizados, ¿no? Así Pero bueno, es. Gladys, mira, te agradezco bastante. Hemos pasado ya la mitad del tiempo del programa. Ujú. Gracias por participar, por haber tenido el interés de estar con nosotros el día de hoy. El tema de Loma de Caraballo nos interesa mucho. Te comprometemos para más adelante hacer un programa nuevamente
hablando ya puntualmente de algunos temas. Puede ser virtual, tú puedes ir a los estudios de Radio San Camilo, de repente nosotros con Freddy irnos a Lomas y, no sé, conversar allá, grabar algo, grabar un video, grabar una conversación in situ en el lugar, ¿no? Para que nuestros sería amigos genial. Vayan conociendo, ¿no? Entonces, Sería Gladys, genial. muchas gracias. Un saludo a ti, a todas las personas que forman parte de Agidelca. Felicitaciones por participar activamente en el desarrollo de sus pueblos, deseando siempre que nuestros lugares sean mejores lugares para vivir para nosotros, para nuestros hijos, etcétera, ¿no? Entonces, muchas gracias, Gladys. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Conversamos. Entonces, ahora vamos a ir a un intermedio, como solemos hacer en el programa, un intermedio musical con una canción que Juan nos ha preparado acerca del jubileo, porque continuaremos hablando, como estaba previsto y anunciado, del jubileo 2025. Adelante, Juan, por favor, con la canción. Muy bien, entonces continuamos con nuestro programa. Levítico 25 creo que es, acá está. Yo, como ustedes saben, uso mi Biblia físicamente, ¿no? Entonces, habíamos anunciado para el viernes pasado que íbamos a hablar del jubileo 2025, el jubileo ordinario, realizado, convocado, puesto en ejecución por el Papa Francisco, ¿no? Este año. Pero el jueves pasado tuvimos nuevo Papa, el Papa León XIV. Entonces, al día siguiente, el viernes, que fue viernes 9, ¿no? El jueves 8 se eligió al Papa León y el viernes 9 hablamos de eso, de la elección del Papa, hablamos de él, hablamos de la gran alegría que teníamos todos, creo, sobre todo yo, pues ya, ¿no? Por la elección de un Papa peruano, ¿no? Entonces postergamos el tema del jubileo para el día de hoy. Bueno, hemos dedicado la primera parte del programa a entrevistar a Gladys Izaguirre y ahora vamos a empezar por lo menos el tema del jubileo porque ya no estoy seguro, no creo que nos alcance el tiempo para hablar totalmente del tema. Podemos continuarlo más adelante en otro programa, ¿no? Entonces, tenemos un PPT que Juan nos va a pasar ahora acerca del jubileo. Ahí está. Dice el jubileo ordinario 2025. Y como hemos escuchado en la canción repetidas veces, el lema del jubileo, lema elegido por el Papa Francisco, es Peregrinos de la Esperanza. Ahí en nuestro PPT, bueno, he puesto la foto de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, ¿no? Lugar que, bueno, en las últimas semanas se ha visto mucho en los medios de comunicación a nivel mundial, con motivo pues del fallecimiento del Papa Francisco, las exequias, el velorio, el funeral, ¿no? Y luego la elección del nuevo Papa León XIV. Y Peregrino de la Esperanza es el lema del jubileo elegido por el Papa Francisco. Entonces vamos a ver el siguiente cuadro, por favor. Dice, ¿qué es un jubileo? Jubileo es el nombre de un año particular, un año especial. Y esto se celebraba en el ámbito judío, o sea, en el pueblo judío, antes de Cristo, cientos de años antes de Cristo, cada 50 años se celebraba el jubileo, el año santo. Esto se establece en Levítico 25, capítulo 25, versículos del 8 al 13. Como ustedes saben, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento son el Pentateuco, ¿no? Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Estos 5 libros son los libros principales, de alguna manera, del Antiguo Testamento, y para los judíos también. Y para ellos constituyen la Torá, es decir, la ley, ¿no? Son los libros sagrados, la ley, la Torá, ¿no? Entonces, aquí están los mandamientos, las normas, las leyes que deben cumplir los judíos, ¿no? Entonces, en Levítico 25, en el versículo 8, desde antes vamos a leer, a ver, desde el versículo 2, desde el versículo 1 ya, 25:1, dice, habló Yahvé, Dios,
a Moisés en el monte Sinaí diciendo, siempre Dios habla generalmente en un lugar alto, ¿no? Desde lo alto, en un monte, ¿no? Entonces, en el monte Sinaí, diciendo, o sea, le dice a Moisés lo siguiente, habla a los israelitas y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo voy a daros, la tierra tendrá también su descanso en honor a Yahvé. 6 años sembrarás tu campo, 6 años podarás tu viña y cosecharás sus productos. Pero el séptimo año será de completo descanso para la tierra, un sábado en honor de Yahvé. Entonces, así como la semana tiene 7 días y los judíos trabajan 6 días y descansan el sábado, que es dedicado al Señor, así también dispone el Levítico que se realice una semana de años, o sea, 6 años, y el año número 7 sea de descanso, ¿no? No sembrarás tu campo ni podarás tu viña, ni segarás los rebrotes de la última siega, ni vendimiarás los racimos de tu viña sin podar. Será año de descanso completo para la tierra. Aún en descanso la tierra os alimentará a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu jornalero, a tu huésped que residen junto a ti. También a tus ganados y a los animales de tu tierra servirán de alimento todos sus productos. O sea, aunque ese año no trabajes, no siembres la tierra, habrá alimento para todos, ¿no? Es el séptimo año, el año de descanso. Entonces continúa, ahora sí, el versículo 8 dice, contarás 7 semanas de años. O sea, 7 semanas de años son 7 veces 7 años. De modo que el tiempo de las 7 semanas de años vendrá a sumar 49 años. Entonces, en el mes séptimo, el 10 del mes, harás resonar clamor de trompetas. En el día de la expiación, haréis resonar el cuerno por toda vuestra tierra. Declararéis santo el año 50 y proclamaréis en la tierra liberación para todos sus habitantes. Entonces, el año 50 era el año de jubileo. Cada 50 años en la tradición judía. ¿Sí? 7 semanas de años, 49. Entonces, el 50 era año jubilar, año de jubileo. Ese año 50 será para vosotros un jubileo. No sembraréis ni segaréis los rebrotes, ni animaréis la viña que ha quedado sin podar, porque es el jubileo que será sagrado para vosotros. Comeréis lo que el campo dé de sí. En este año jubilar recobraréis cada uno vuestra propiedad. Si vendéis algo vuestro prójimo, en fin, ya. Entonces, aquí en Levítico 25 se dispone el año jubilar, el jubileo, conocido también como año santo, ¿no? Dice, era el año extra, aquí en nuestro PPT, era el año extra, debía vivirse cada 7 semanas de año. El nombre jubileo parece que deriva del instrumento utilizado para indicar su comienzo. O sea, aquí en Levítico dice, sonarán las trompetas. Cuando en el Antiguo Testamento se habla de trompetas, y en general en la Biblia, en el Nuevo Testamento también, no pues vamos a pensar en trompetas así de metal como las conocemos ahora, sino son los cuernos del carnero, ¿no es cierto? Que ellos los hacían sonar soplando. Entonces, el instrumento utilizado para indicar su comienzo, se trata del yobel, el cuerno de carnero, cuyo sonido anuncia también el día de la expiación, el Yom Kippur. El Yom Kippur es una fiesta que los judíos celebran todos los años. También se convoca tocando estas trompetas, que son los cuernos del carnero. Pasamos al siguiente cuadro, por favor. Entonces, era la ocasión para restablecer la correcta relación con Dios, con las personas y con la creación. Entonces, en la tradición judeo-cristiana hay este triple tipo de relación, ¿no? O sea, el creyente, el cristiano, no solo se relaciona con Dios. O sea, ser cristiano no significa solo una relación Dios y yo y Dios vertical, ¿no? Entonces yo rezo, voy a misa, comulgo, ¿no? Y así me voy a salvar y cuando me muera me voy a ir al cielo. O sea, no es solamente una relación con Dios. Ser cristiano implica también una relación horizontal. O sea, y los que están a mi lado, y los demás, y el prójimo, ¿qué hago yo por ellos? Y los pobres, los excluidos, los necesitados, ¿no? Entonces, y en tercer lugar,
una relación también con la creación, el mundo, la naturaleza, el planeta, nuestra casa común, como la llamaba el Papa Francisco, ¿no es cierto? El lugar donde vivimos, el medio ambiente, la creación, ¿no? Entonces, es una relación con Dios, con las personas y con la creación. Conllevaba el perdón de las deudas, la restitución de los terrenos enajenados, el descanso de la tierra. Se le llama también Año Santo. Entonces, el jubileo era o es para los judíos el Año Santo. El Evangelio de San Lucas compara la misión de Jesús con un año santo, citando al profeta Isaías. Miren, aquí a ver si lo encuentro rápidamente. Yo, como ustedes saben, soy a la antigua, utilizo mi Biblia así físicamente, me encanta. ¿Ya? Aquí tengo a Isaías, así lo tenía marcadito. Y aquí tengo a Lucas, ¿ya? Dice, el Evangelio de Lucas, aquí dice, Lucas 4, Lucas 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, y acá en mi Biblia de Jerusalén está con letras cursivas, porque Lucas está citando al profeta Isaías, el evangelista Lucas, ¿no? Dice, el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. O sea, Lucas se está refiriendo a la misión de Jesús. Jesús es el que habla. Y Jesús menciona estas palabras del profeta Isaías. Ahora, si vamos a Isaías, yo creo que incluso es un poquito más fuerte. ¿Eh? Es Isaías 61. Dice, el Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, por cuanto me ha ungido Yahvé a anunciar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, a pregonar año de gracia de Yahvé, día, etcétera. Entonces, tanto Lucas como Isaías mencionan el año santo, el año de liberación. ¿Y a quién se dirige la buena nueva? A los pobres, a los corazones rotos, dice, a los cautivos, a los reclusos, a los excluidos, ¿no? Pues bien, como vamos a ver más adelante, este jubileo ordinario 2025 también hace referencia a eso. Entonces, podemos pasar al siguiente cuadro, por favor. Dice, el jubileo en la Iglesia Católica. Entonces, ¿cuándo empiezan en la Iglesia a celebrarse los jubileos? Bonifacio VIII, ¿cuándo? En el año 1300 convocó el primer jubileo, 1300 después de Cristo, obviamente, ¿no? Prácticamente en el siglo XIV, empezando el siglo XIV. Es una época importante en la Iglesia porque el siglo XIII, XII, XIII había habido un desarrollo grande de la teología, ¿no? El siglo XIII es el siglo de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. Gran teólogo cuyo pensamiento pues ha influido y sigue influyendo en la Iglesia hasta hoy, ¿no? Su filosofía y su teología. Tenía una filosofía propia, basada en Aristóteles. Y hasta ese momento, en todos los siglos anteriores, en los 12 primeros siglos, 11 primeros siglos, 10, 11, toda la época de la patrística, o sea, de los padres de la Iglesia, que es hasta el siglo 7, 8, y la monástica, que es se entrecruzan en realidad, pero es el siglo 6, 7, 8, 9, 10, y la monástica se junta y se cruza también con la escolástica, ¿no? Pero toda esa época anterior a Santo Tomás, la teología católica había tenido sus bases sobre la filosofía platónica, ¿no? Aristóteles casi no se conocía. Pero con las cruzadas, que empiezan en el siglo XI, empieza a haber intercambio cultural entre Europa, la Europa de ese tiempo, y Tierra Santa, Jerusalén, y por lo tanto también con los árabes, ¿no? Y bueno, las cruzadas fueron guerras cruentas, ¿no? Pero a veces las guerras, algunas cosas buenas pueden traer, lo digo en condicional, ¿no? Y una de esas cosas fue que hubo intercambio cultural, iban y venían los cruzados, ¿no?
a Tierra Santa, Jerusalén, iban y volvían, y entre las cosas que traían también los conocimientos, las ideas, los escritos, y así Aristóteles, que había quedado olvidado en Europa, o sea, se había desarrollado más en Oriente, o sea, en los países árabes, es traído a Europa por los cruzados en estos viajes, en ese intercambio, ¿no? Entonces, así se conoce más, digo más porque no era que no se conociera nada de Aristóteles, pero se conoce más de Aristóteles a través de la filosofía árabe, sobre todo de los filósofos Avicenas y Averroes, ¿no? Entonces, y es así como Santo Tomás de Aquino conoce a Aristóteles y desarrolla una teología con bases en la filosofía aristotélica. Y eso es el tomismo, ¿no? El tomismo que se desarrolla en esta época llamada la escolástica, y de ahí en adelante tiene varios momentos en la historia en que se retoma, ¿no? Hasta el siglo XIX, con el Papa León XIII, ya lo dijimos en el programa anterior, él hace como un relanzamiento del tomismo y hace la edición leonina, o sea, todas las obras de Santo Tomás reeditadas en el siglo XIX por disposición del Papa León XIII, son publicadas, ¿no? Esto es importante porque el Papa actual se llama León XIV, ¿no? Y quiere decir que en algo quiere inspirarse o quiere seguir a León XIII. Bueno, me fui por las ramas, como ya se dieron cuenta. Yo me acuerdo de una cosa y empiezo a hablar de esa cosa y me disperso y me voy a otro tema. Entonces, otro día podemos hacer un resumen de la historia, pues, de la teología, y ya les hablo así siglo por siglo, ¿ya? Pero por ahora estamos en el jubileo. Volvamos entonces. Todo esto fue a propósito de que en el año 1300 el Papa Bonifacio VIII convoca el primer jubileo. Con el tiempo la frecuencia ha ido cambiando, o sea, para los judíos era cada 50 años como hemos visto en el libro de Levítico, ¿no es cierto? Al principio en la iglesia fue cada 100 años. Luego en 1343 se redujo a 50 años por el Papa Clemente VI. Y en 1470 a 25 años lo redujo el Papa Pablo II. Y así es actualmente, hasta ahora. Los jubileos, los años santos en la Iglesia Católica se celebran cada 25 años. ¿Por qué? Yo creo que cada 50, como lo hacía la tradición judía, es un periodo largo en el que la vida de una persona de repente es más breve que eso y no vive ningún jubileo, o con las justas uno, ¿no? Entonces yo creo que cada 25 años es una frecuencia, digamos, como para que una persona común y corriente como nosotros pueda vivir uno o dos jubileos o tres de repente en su vida, ¿no? Creo yo que esa es la razón, ¿no? Entonces, dice, también ha habido jubileos extraordinarios. ¿Por qué a este le llamamos jubileo ordinario 2025? Porque también hay jubileos extraordinarios, por lo menos dos que yo sepa. En 1933, el Papa Pío XI, el siglo pasado, el siglo XX, quiso conmemorar el aniversario de la redención. O sea, dijo, bueno, estamos en 1933, va a llegar el año 1933, entonces se cumplen 1900 años de la redención, o sea, de la muerte de Jesucristo en la cruz, que es el hecho más importante de la historia, ¿no es cierto? Bueno, la encarnación es, en realidad, discúlpenme, la encarnación, la redención es otro misterio, ¿no? La muerte de Jesucristo en la cruz y su resurrección, ¿no? Entonces, para conmemorar ese aniversario de 1900 años transcurridos, vamos a hacer un jubileo. Y hizo el Papa Pío XI un jubileo extraordinario. Y también el Papa Francisco, en el año 2015, hizo un jubileo extraordinario. O sea, no tocaba, porque es cada 25 años. El anterior fue en el año 2000, que hizo el Papa Juan Pablo II. Pero el Papa Francisco decidió convocar un jubileo extraordinario llamado de la misericordia, ¿no? Entonces yo recuerdo ese jubileo y recuerdo también el del año 2000 que lo hizo el Papa Juan Pablo II. Entonces pasamos al siguiente cuadro, por favor. Ya, entonces
también ha ido cambiando el modo de celebrar el jubileo, ¿no? En los primeros jubileos consistía en visitar las basílicas de San Pedro y San Pablo en Roma, es decir, se debía hacer una peregrinación a Roma. Es decir, antiguamente, en la Edad Media, ¿no? Había que viajar a Roma. El jubileo era ir a Roma en el año santo, ¿no? A visitar alguna de estas dos basílicas o las dos. Bueno, tengamos en cuenta que en esas épocas el mundo conocido prácticamente era Europa, bueno, el Oriente Medio y el norte de África, ¿no? Y luego, bueno, ya la China, la India, ¿no? Pero América se descubrió en 1492, recién, ¿no? Entonces, el mundo prácticamente conocido era ese que he mencionado, ¿no? Bueno, evidentemente también los viajes eran más difíciles porque eran pues a lomo de bestia, ¿no? A caballo o a pie, por último, ¿no? Pero había que ir a Roma. Luego también se han añadido otros signos, o sea, no solo hacer la peregrinación, sino hay un signo de pasar por una puerta santa, ¿no? Y esto se hace en todo el mundo, o sea, ya no es necesario ir a Roma. Ya en los últimos jubileos y sobre todo en este convocado por el Papa Francisco, se dispuso que en cada iglesia particular, es decir, en cada arquidiócesis, en cada diócesis, haya lugares para visitar como parte del jubileo, ¿no? Entonces, en Lima, por ejemplo, yo he puesto aquí en el PPT también, hay lugares dispuestos por nuestro arzobispo de Lima, Cardenal Carlos Castillo, como lugares que pueden ser visitados en el contexto del jubileo, ¿no? Por ejemplo, la Catedral de Lima, la Iglesia de San Pedro en el centro de Lima, el Santuario de las Nazarenas, la Basílica de Santo Domingo, la Basílica de Santa Rosa de Lima. Bueno, todas son en el centro de Lima. Pero en cada una de estas iglesias hay una puerta santa por la cual ingresar y en esos lugares también se pueden hacer las oraciones correspondientes, ¿no? Entonces, por decirlo de algún modo, no es necesario ir a Roma. Bueno, si alguien puede ir, excelente, ¿no? Luego he puesto yo acá, al participar del Año Santo se obtiene la indulgencia plenaria. ¿Qué es la indulgencia plenaria? Es un perdón especial, ya por decirlo resumidamente, ¿no? Es un perdón especial que se otorga en algunas ocasiones a las personas que realizan determinadas actividades, ¿no? O sea, el perdón, ya sabemos, sacramentalmente se obtiene a través del sacramento de la reconciliación, eh, la solución de los pecados otorgada por un sacerdote, ¿no? Pero la indulgencia es un perdón especial, o sea, es algo así como que nunca hubiera sucedido el acto, el pecado, ¿no? Normalmente a uno le perdonan los pecados, ¿no? Pero sucedió, pues, ¿no? En este caso es un perdón un poco mayor, un poco especial, más grande, ya. Esa es una explicación un poco más accesible, ¿no? Bien, entonces a los que participan del jubileo, hacen la peregrinación, hacen las oraciones correspondientes, obtienen indulgencia plenaria. Siguiente cuadro, por favor, nos queda un minuto. Entonces, el rito inicial del jubileo comienza con la apertura de la puerta santa de la Basílica de San Pedro. La apertura de la puerta significa que se abre un camino, ¿no? Entonces vimos al Papa Francisco en diciembre, ya malito, ¿no? Ya muy enfermo, recuerden que se puso mal en enero, ¿no? Pero en diciembre inauguró el Año Santo, el año jubilar, ¿no? Y ingresó por la puerta santa, la abrió con una llave especial, ¿no? El Papa debe tocar la puerta 3 veces mientras dice aperiti mihi portas justitiae, ingresus in eas confitebur domino, algo así como abrid a mí o abridme las puertas de la justicia. Miren, acá ya está también mencionada la palabra justicia, ¿no? Ingresando, entrando por ellas, confesaré que Dios es el Señor, ¿no? Entonces, vimos al Papa Francisco inaugurando, fue uno de sus últimos actos públicos, hay videos sobre eso en YouTube, ¿no? Bien, queridos amigos, ya son las 5. Después de esto viene la segunda parte de este PPT sobre el jubileo, donde yo aterrizo en el tema
más espiritual, o sea, y más actual, que tiene que ver con el obrar cristiano. O sea, el jubileo nos lleva a fijarnos en los pobres y en los excluidos. Y está, así dicho, en el documento de convocatoria, en la bula, etcétera. Y muy vinculado al documento final del sínodo de la sinodalidad. Entonces, esa segunda parte no hemos podido hacerla el día de hoy. Yo creo que la continuaremos más adelante, ojalá que en el próximo programa, porque es muy interesante. Yo los invito a prestarle atención. El año santo, el jubileo continúa. Falleció el Papa Francisco, tenemos un nuevo Papa, pues este nuevo Papa continuará con las actividades. Ha quedado un poquito eso, no olvidado, pero digamos hemos puesto la atención más en la enfermedad del Papa, que ha sido largos meses, luego en su fallecimiento, en la elección del nuevo Papa. Entonces el jubileo tenemos que retomarlo. La canción que nos puso Juan está bonita también, y de alguna manera en los próximos programas vamos a seguir retomando este tema. Les agradezco bastante, son las 5:01. Gracias, Juan, y con ustedes, queridos amigos, nos veremos el próximo viernes igualmente a las 4 de la tarde en su programa Caminando Juntos. Buenas tardes. Radio San Camilo, Radio San Camilo, más corazón en las manos. Radio San Camilo, Radio San Camilo, Radio San Camilo, más corazón en las manos.